La Clave es presentado por Tupiru Villá. 21 años llenando tu hogar de felicidad. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Clave. Vamos a estar hasta las 11 de la noche. Imagínate, te vas a la universidad porque querés recibir ciencia. Querés conocer las técnicas de la carrera que estás estudiando. Querés socializar y recibir conocimiento, dar conocimiento, trabajar en grupo, servir a la sociedad a partir de lo que aprendes. Pero lamentablemente te encontrás con un problema tan grave como lo es el acoso sexual en las universidades. Y de este tema, esta noche nos ocupamos hoy en La Clave, el acoso sexual en las universidades. ¿Y saben qué? En este sitio, como invitadas, tenemos a dos jóvenes que han sido víctimas de acoso sexual. Van a recordar los casos, vamos a hablar de ello en unos instantes, nos van a contar sus experiencias. Lamentablemente, porque te vas para la universidad a aprender, a dar conocimiento y te encontrás con profesores que estuvieron acosando a sus alumnas. De este tema ya nos ocupamos. También nos pueden escribir, tenemos nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos pueden enviar algún mensaje para nuestras invitadas, nuestro invitado, como también en Facebook nos pueden enviar las consultas y ya vamos a trasladarlas a nuestras invitadas, nuestros invitados. Vamos a presentar. Primeramente está Belén Huitilux, universitaria acosada en la Universidad Católica de Asunción. Ella estudia Derecho. Belén, buenas noches. Buenas noches. Vos pasaste un momento difícil y es la primera vez que estás hablando ante cámaras sobre tu situación. Sí, es la primera vez porque la verdad que tengo mucho miedo, ya que mi contraparte, por así decirlo, es un hombre muy poderoso que me inspira mucho temor. A ver, ya vamos a hablar con tu abogado también en unos instantes. Belén, en lo que hace a esta situación, me vas a contar ratito, así brevemente, ¿cómo se llama el profesor que te acosaba? Cristian Kriskovic. Que en su momento fue un hombre que sonó mucho, que impactó en la sociedad. O sea, él hasta ahora es profesor en la facultad y nada, nosotros hicimos la denuncia y la sentencia dice que me cortejó y galanteó, no se utilizó el término acoso. Me vas a contar más al ratito, sí, porque quiero presentar también a otra joven que lamentablemente fue acosada. Y estamos hablando de Carol Wolf. Carol es una universitaria también que fue acosada. Ella estudia medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Carol, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerdo una frase muy fuerte que veía en los medios de comunicación: le voy a tocar los pechos. Sí. Veía por ahí que decía, tal vez no directamente a vos, pero sí a tu grupo de compañeros, voy a eyacular en la cara de ustedes. Sí. Pero eso es muy fuerte. Sí. Raya lo de que, aquello de que es un atrevido, pero va al otro extremo. Sí. Pasó límites. Así mismo. Y no solo eso, o sea, a las compañeras les decía eso. A mí lo que llegó a decirme fue que si tu jefe de cátedra te dice que te pongas de 4 es porque de 4 tenés que ponerte, ¿verdad? Que no sos ninguna esclava. Y a una esclava no se le trata así. Al menos, por lo menos, uno mira los libros de historia, claro, en esos términos al menos. Sí. Si bien había mucha brutalidad, como recuerdan algunos autores, en esos términos por lo menos no recuerdo haber leído. Sí, así mismo. ¿Me vas a contar un poco tu reacción? Sí. ¿Cómo impactó esto, ya sea contigo, en tu familia, con tus compañeros? Me vas a contar más sobre esto. Y también queremos hablar con otra universitaria, porque van a recordar que una organización también apoyando a estas jóvenes, Camila Más. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Cuesta mucho, concentrar a los jóvenes para salir en defensa de quienes fueron víctimas de acoso. Yo creo que hoy ya no, que hay una conciencia y eso nos estamos dando cuenta cada día en cada reunión que estamos teniendo, por lo menos desde el bloque universitario, el apoyo, la solidaridad y cómo estamos creciendo mutuamente. Y no solo chicas, sino también compañeros que están apoyando y que están dentro de la causa.
Yo vengo de la Facultad de Filosofía, donde pasé gran parte de mi vida académica, y veía que ahí, cuando había una causa, los jóvenes, ya sea a través del centro o de manera espontánea, se reunían estos jóvenes e iban a la lucha, ya sea convocatoria a través de las redes sociales o aquella que surgía ahí por la necesidad de hacer protestas. Generalmente veía a la gente de filosofía, sociología, de historia, comunicación y otras carreras que se concentraban justamente con esa finalidad y eran una masa fuerte. ¿Cómo están ustedes? Para mí lo más lindo es que hoy, aparte de las carreras sociales, también ya tenemos a gente de medicina, de ingeniería, de economía. O sea, realmente dentro del grupo universitario estamos así de todas las universidades y facultades, y la idea es que esto siga llegando más, porque como dice nuestra consigna, queremos universidades libres de acoso y hasta el protocolo no vamos a parar. También vamos a saludar esta noche para hablar con él, con el abogado de Belén, el doctor Martín Barba. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Soy abogado de Belén Whittlesey en esta causa en particular que se denunció ya creo que hará 2 años, o 3 tal vez. Es la única causa que tiene una sentencia definitiva. Recordemos que nuestra Constitución Nacional prevé el principio de inocencia. Sin embargo, a través del trabajo que realizamos y las pruebas que acercamos al Ministerio Público, nosotros hoy tenemos una sentencia definitiva emanada de un juzgado y de la propia Fiscalía que dio dicho requerimiento, donde claramente deja constancia que mi cliente fue galanteada y cortejada por un hombre profesor de la Universidad Católica llamado Cristian Kriskovich. Esto no es invento de mi cliente, no es invento mío, es una sentencia firme. Digo sentencia firme porque no hay más nada que apelar. El último acto procesal está terminado. Ni ella la puede apelar, ni el abogado Kriskovich puede apelar esa resolución. Doctor, siempre cuando del otro lado escuchas la versión, no sé si fue este caso en particular, sí, pero generalmente escuchamos, no, aquí me está denunciando porque me está pasando factura, ponele, le puse una nota baja, 1, 2, seguramente quiere plata, te dicen, 3, no sé, no me cae, y un montón de excusas que generalmente te sacan en cara para tratar de evadir la razón real de esa denuncia. ¿Cómo fue en este caso? ¿Cómo terminó con esa sentencia? Voy a tratar de ser lo más corto posible, el tiempo en televisión es oro, y tratar de resumirte. Esta cliente mío, Belén, empezó a recibir mensajes muy fuertes, subidos de tono de su profesor. Los mensajes hemos acercado en su oportunidad a la Fiscalía, son copias de pantalla del screen del celular, y creo que si la hora me permite, ¿verdad? Los mensajes son, por ejemplo, ofrecer la amistad a quien pide amor es como darle un beso en la mejilla a quien quiere coger salvajemente contra la pared. No, igual creo que tendremos del otro lado seguramente, pero igual es bueno saber que hay mensajes fuertes, aunque sé que del otro lado también seguro tenemos adolescentes escuchando, pero vale para que sepan adolescentes sepan que pueden denunciar por más poder que tenga su profesor. Porque recordemos que este señor amoral, porque si a mi doctor, hija le te llega... pregunto, ¿ese mensaje es lo más suave o fue lo más fuerte de lo que tenés ahí? Te leo otro y vos mismo calificás. Por ahí favor. le pone un tweet cuando te metes una frase fuerte. Tener una amiga es como tener una gallina de mascota. Tarde o temprano vas a pensar en comértela. Imagínense un profesor enviando Trató de usar esto. ahí una figura literaria para... Así mismo. Quiero darte un beso. Y mi cliente nunca respondía a estos mensajes y él le decía, ¿por qué me tenés miedo? ¿Por qué no me respondes? Mi cliente le colocaba basta para... otro de los mensajes, por ejemplo, ella jugaba hockey y le dice, venía a mi oficina del Consejo de la Magistratura vestida como jugadora de hockey. Para satisfacer sus fetiches, porque no me queda otra explicación, ¿verdad? Yo si fuese profesor, porque no soy profesor, jamás le diría a mi alumna, ponete este disfraz y le envío, no sé si las cámaras pueden ver, ¿verdad? Una mujer semidesnuda y pasar por mi oficina del Consejo de la Magistratura. Acá tienen, si pueden ver, estas son screens, son fotocopias que yo hice de la carpeta fiscal, ¿verdad? A ver, doctor, espera un ratito, por favor. Sí. Se va a acercar la cámara.
mantenerla quieta la carpeta, deja allí para que también puedan los televidentes apreciar el mensaje. Siempre que no sea muy fuerte, claro, ¿verdad? A ver, No, por favor. se ve muy fuerte, ya creo la imagen para esta hora. Acá pero está. se Te entendió- pondrías este disfraz y se le entendió mando la idea. un screen de una foto semidesnuda, ¿verdad? Eso le envió el profesor El a profesor a su alumno. tu cliente. Además de todo lo que te fui narrando, son más de 1000 mensajes acosadores y amorales, ¿verdad? Porque un profesor casado no puede estar invitándole a tomar whisky en su oficina del Consejo de la Magistratura. Esos mensajes obran en carpeta fiscal. Doctor, te pregunto algo. ¿Cómo se atrevió esta persona a enviar semejantes mensajes a quien era su alumna? Generalmente no dejan evidencia. Este hombre es miembro del Consejo de la Magistratura hasta ahora. Recordemos que el Consejo de la Magistratura elabora ternas para jueces y fiscales. Entonces el poder, creo yo, se le ha subido a la cabeza. Porque al día de hoy, a pesar de tener una sentencia firme que lo describe como un galante y cortejador de alumnas, estando casado, él sigue siendo profesor de la Universidad Católica. Esta sentencia de la cual yo te hablo tiene más de un año y la universidad no lo ha apartado del cargo. Doctor, quiero preguntarle a tu cliente, a Belén. Belén, ¿desde qué momento empezó él a escribirte? Desde, o sea, el año te digo, o Sí, decime, como O vos sea, te sientas cómoda en el relato. mucho tiempo yo aguanté, muchísimo tiempo. Cuando era mi profesor, pero vio que él es miembro del consejo de facultad también, o sea, y era muy fuerte para mí porque yo estaba supeditada a él, me faltaban muy pocas materias y eso. Pero él empieza, digamos, accede a tu número, te empieza a escribir, pero se fue ganando tu confianza, tal vez vos sin imaginarte que tal vez él de esa Yo manera iba a jamás me terminar. imaginé que una persona de la iglesia, el hermano es embajador ante el Vaticano, él es un profesor de la Universidad Esteban Católica. Kriskovic tiene un hermano, Cristian Kriskovic tiene un hermano que es Esteban Kriskovic, que es embajador ante el Vaticano. Ahora, pero vos, a ver, entras en una conversación con un profesor, uno se imagina, a ver, te doy una tarea, de pronto, vos le escribís al profesor, dame porfa un poquito más de tiempo porque me enfermé, voy a llevar mi reposo. Uno se imagina que esa charla sería entre un alumno y un profesor, pero cruzar ese nivel de confianza posteriormente, Claro. ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se Y da, a por eso, ejemplo? eso es lo que queremos llevar con el protocolo. Me llamaron las chicas y me pidieron si podían usar esta causa y me parece que algo tan negativo yo podría sacar algo positivo y lograr este protocolo que queremos, que es tal cual para eso. Los profesores fácilmente acceden a los números porque tenemos la mala costumbre de que en la facultad digan, bueno, para enviar el trabajo práctico ponen en el pizarrón, este es el mail, este es mi mail, te dice el docente, y este es mi número de teléfono. Y lleven a mi va- oficina. Y claro, y Le llevar a la pedía, le oficina. pedía que se acerque nada más y nada menos a una oficina que es de todos, que es el Consejo de la Magistratura. Claro. O sea, estaba utilizando, porque también hicimos una denuncia que también fue desestimada, bienes públicos para beneficio propio. Pedía que se haga reuniones de la Universidad Católica por el tema de compra y venta de notas y les llevaba a las alumnas al Consejo de la Magistratura. Esa denuncia también la hicimos en nombre de ella porque ella fue invitada a participar de esa reunión donde estaba el anterior rector, el profesor Kriskovic y otras personas más, el que hoy es decano también de la universidad. Ajá. Pero quiero remarcar algo, ¿verdad? Para que vea dónde llega esto, al colmo que llega. Hoy ella soporta una demanda civil He leído. por indemnización de daños por Sí. $450.000 americanos Sí. por supuestamente dañar la imagen de Kriskovic. ¿Cómo ella va a dañar la imagen de un profesor que le galantea y le corteja a su alumna? Esa sentencia está firme. La universidad mantiene en el cargo a un profesor que mañana puede estar violando a alumnas, ¿verdad? O a alumnos, no sé cuáles Porque pueden ser todos sus aseguran que las gustos. universidades son independientes. La Universidad Católica se rige por estatutos. Acá están los estatutos de la Universidad Católica, ¿verdad? Uno de sus estatutos es bien claro y dice que ningún profesor de la Universidad Católica podrá realizar actos amorales. No sé si ponerle a tu Alumnos. alumna, te quiero coger contra la pared, no es un acto amoral, o invitarla a tomar whisky, no es un acto amoral, no sé de qué estamos hablando.
Discúlpame, otra cosa que dice el Estatuto de la Universidad Católica es que los profesores deben regirse por los dogmas de la Iglesia. Pregunto yo, si la familia no es el pilar fundamental de la Iglesia. Me vas a contar al rato, doctor, sí, cómo no. quiénes son entonces los que están apañando todo esto en la UCA en relación a este caso. Tengo que pasar luego a hablar con Carol. Por favor. Tenemos por una favor. breve pausa. Carol, nos vas a contar vos tu experiencia, porque entendemos también que del otro lado seguramente habrá esto de la denuncia por daño a la imagen pública que tiene esa persona. ¿Cómo quedó ante la fiscalía? ¿Cómo quedó lo que resolvió el juez en relación a tu caso? Me vas a contar todo eso al ratito después de la pausa. Una organización entrenada para satisfacer las expectativas de los clientes, desarrollando un trabajo de compleja ingeniería y evolucionando constantemente gracias a la preferencia de la gente. ¿De qué estamos hablando? De Tupiru Villá. Estamos hablando de un gran equipo que trabaja día a día para hacer realidad tus sueños. Un fenómeno en Paraguay. Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Esta noche en La Clave estamos tratando un tema sumamente delicado y que seguramente vos, tu hijo, tu hermano, alguien relacionado a vos te habrá contado. Yo también escuché que en esta universidad, en esta facultad, alguna vez un profesor, una profesora, estuvo en situación de acoso en relación a sus alumnos o alumnas. Y algo parecido, pero historias real estamos compartiendo aquí en la mesa con un caso que mencionábamos de Belén. Ella nos contaba que el profesor en la UCA, en lo que hace a Derecho, de apellido Kriskovich, le había acosado. Con su abogado aquí presente nos contaba los detalles. Otro caso de Carol Golf, universitaria, también acosada, ella es de Medicina 1, nos va a contar ahora, para recordar tu caso, para el televidente del otro lado, ¿cómo se llama el profesor que te estaba acosando? Él se llama Gustavo Rodríguez Anderson. ¿Cómo terminó tu caso en lo que haces judicialmente? Bueno, y ahora mismo el juez dejó en manos del fiscal general y estamos esperando 10 días a partir de hoy y vamos a ver qué dice, ¿verdad? Eso a razón de que yo escuchaba en las radios a tu abogada, a Katia González. Sí. Ella decía que el fiscal prácticamente ya dejaba sin la posibilidad de investigación tu caso. Sí. Y que ella esperaba que el juez le diera una situación revés, que se pueda continuar investigando. Sí. Finalmente el juez hizo caso omiso al fiscal. ¿O no? Y él dijo tipo que se iba a mantener al margen, pero que no iba a tomar ninguna decisión antes que el fiscal general diga algo, ¿verdad? Pasa que el fiscal de la causa dijo, ¿verdad?, que yo tendría que haber denunciado antes ya, no un año después. Y sacaron un artículo, no sé qué artículo, ¿verdad? Y por eso ese tipo le apañaron, porque esa es la palabra, le apañaron, le encubrieron a Rodríguez Anderson. Y quedó así, ¿verdad? O sea, ahora mismo estamos esperando a ver qué dice el fiscal general. En Medicina 1, en tu caso, Carol, ¿cómo comenzó? ¿Cómo empezó él a acosarte? Bueno, yo era delegada de mi curso. Nosotros somos la primera promoción. Nosotros no tenemos un curso superior a quien acudir. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros teníamos 2 materias con él y una de las materias de bioestadística donde vos tenés que hacer un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación, una vez terminado, tenés que llevar a los congresos. Si vos no haces ese trabajo de investigación, no pasás su materia. Entonces lo que hacíamos es, constantemente consultábamos con él, y más todavía yo que era delegada. En una de esas él me dice que va a haber un congreso en clínica y que yo vaya a ver de cómo es para que tenga experiencia y poder transmitirle a mis compañeros.
fue así que yo me fui, ¿verdad? Ese día estaba lloviendo. Cuando se terminó el congreso, sale y me dice que él me va a acercar, ¿verdad?, a mi domicilio. Y bueno, y me voy, ¿verdad? Pero por el camino me dice que nos vamos en taxi, porque su vehículo está en mantenimiento y tenía que retirar. Nos vamos, retiramos y me dice que si yo conocía el campus de la UNA, ¿verdad? Pero todo bien, Hasta ahí vos no todo desconfiabas. súper bien, ¿verdad? Nos vamos y me dice, mira, esta es tu facultad, vos tenés que estar orgullosa de pertenecer a esta casa de estudio. Vos cualquier problema que tenés, vos podés acudir acá a un abogado, a un arquitecto, a un economista, a quien vos quieras. Vos tenés que estar orgullosa realmente de pertenecer a esta casa de estudio, Messi. Y Así te fue entrando, como sí. decimos habitualmente. Después ¿Accede llega, a tu número? no, llega al costado de una plantación de caña de azúcar en agronomía, estaciona y se baja del vehículo. Porque él tipo un recorrido para que yo me sienta orgullosa de mi facultad, ¿verdad? Claro. Acá tenés derecho, acá tenés arquitectura y bla, bla, bla. Ah, guía turística. Él se baja y se va atrás. Y me dice, me duele mi cuello, mi espalda. Y a ella me llamó la atención, ¿verdad? Entonces yo veo de reojo que él se está tocando sus partes íntimas. Y lo primero que me viene es mi familia. Entonces agarro mi celular y le digo, doctor, mira, ella es mi mamá, él es mi papá, mis hermanas, mi perro, mi gato. Para hacer pasar la situación. Claro. En eso ya me pongo... Tensa. Sí. Y le digo que por favor me lleve, que ya era tarde. Él se sube como si nada adelante y pone en marcha el vehículo y nos vamos. Yo le digo que me baje frente al supermercado España que está en San Lorenzo. Ahí cuando llegamos en el estacionamiento, él me dice que yo soy muy linda, que soy muy inteligente, y que quería darme un beso, ¿verdad? Y yo le digo que no, que él es mi profesor, o sea, yo puedo ser tu socia, tu amiga, todo lo que vos quieras, pero hasta ahí nomás. Sí. En esa él me agarra de mi cuello, me estira y yo le agarro de su brazo para que él no me bese, ¿verdad? Y cuando finalmente logré, o no sé de dónde saqué tanta fuerza, y él también de repente me soltó, y ahí me bajo y me voy. Pero tras eso, ¿qué pasó? ¿Qué hice después? Él te escribe, él te busca. No. Yo directamente me fui después a hablar con un consejero estudiantil para ver qué podíamos hacer, que ahora ya es doctor. Pero cuando eso él era alumno, era consejero estudiantil, formaba parte del centro de estudiantes de medicina. Él era mi profesor durante el cursillo. Sí. Y yo le tuve mucho cariño porque él me decía siempre, mira, como delegada, esto y lo otro tenés que hacer así, 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 ¿verdad? Va a ser tu facultad. Entonces yo le conté a él lo que me pasó y me dice él, mira, esto, yo sinceramente, claro, pensaba que él era gay, me decía, ¿verdad? Y lo que hiciste es, supiste chulearle muy bien nomás y zafaste. Pero a vos no te conviene hacer una denuncia porque son gente poderosa y te van a hacer tipo puré de papa, ¿verdad? Pero yo voy a hablar, yo soy tu amigo, me dice él, yo voy a hablar con él para que él no te vuelva a hacer eso. Bueno, y evidentemente habló con él porque nunca más después. Nunca más. Nunca O sea, más por algo ejemplo, similar, pero no te llamaba, no te escribía. nosotros siempre manteníamos, siempre hablábamos, mensajeábamos por el tema del trabajo de investigación, pero algo similar a eso no. O sea, siempre estaba que él te carajeaba como la vida en la clase frente a los compañeros, ¿verdad? Qué bárbaro. Le quiero preguntar a Camila. Camila, vos sos de una organización 8M, estás estudiando sociología en la UCA. ¿Vos te das cuenta para una universitaria, ponele universitario también eventualmente, lo difícil que es demostrar un acto de acoso si no tenés las evidencias, como en el caso de los mensajes de texto, un audio? ¿Te das cuenta lo difícil que es demostrar un acoso? Es que no solo es difícil con evidencia, porque
De hecho, no es algo que esté fuera de la Facultad de Filosofía de la Católica. Dentro de la Facultad de Filosofía, mi compañera presentó una nota de queja contra un profesor porque él tenía el descaro de opinar sobre cómo ella venía, estás muy sexy hoy, estás un poco pasada de peso. Esto se denunció dentro de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y no pasó nada. Se llevó al Consejo Departamental, que es el espacio donde somos representados los estudiantes de Ciencias Sociales. Esto se eleva al Consejo de Facultad, donde está el decano, y no se hace nada. O sea, realmente las facultades conocen estos casos, están al tanto, y lo sé porque yo fui parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía en el 2015 y acompañamos el caso de esta compañera y no se hace nada. Las facultades hacen oídos sordos a estas cuestiones y hacen como que no pasa nada. Cuando vos le contás estos casos a tus compañeros en el receso y hablan en ese tereré, ¿te creen los compañeros de entrada o pareciera ser que tenés que contarle con más insistencia, explicarle otra vez la gravedad del asunto o generalmente estamos como tendientes así como a no creer de entrada? Tenemos que entender que hay muchos tipos de violencia y para dentro de la sociedad paraguaya el que alguien te diga ay, qué sexy que estás, tipo te dice, ay, reíte nomás. Total, visto es como un normal. acoso. Claro, es normal. Te pueden decir, o sea, la gente piensa que hay derecho a decirle cualquier cosa a la mujer. De hecho, no podemos ni salir libres a caminar con una pollera, con un vestido, porque todos parece que tienen el derecho de decirte y opinar sobre tu cuerpo. Entonces es medio, ay, reíte nomás, no seas amargada. Pero una vez que ya es más, ahí sí te dicen, qué feo. Pero realmente la violencia comienza con los chistes sexistas, con el qué sexy que estás, qué gorda que estás. O sea, desde ahí ya comienza la violencia y esto hay que comenzar a generar conciencia. Ahora, o sea, hay que entender realmente que la violencia no es solamente cuando te pegan o cuando te violan o cuando te manosean. O sea, todo momento, cualquier frase, cualquier cosa que ya daña tu dignidad, es violencia. Camila, decime, en relación a 8M, ¿qué se viene como movilización, protesta, alguna otra manifestación en relación a estos casos y otros que tal vez no conocemos? Bueno, dentro del 8M, la idea es un poco juntarnos todas las mujeres y varios compañeros también a poder exigir nuestros derechos. Las mujeres organizadas campesinas hoy tuvieron su conferencia de prensa hablando un poco cómo ellas también son todo el tiempo violentadas, cómo les rocian agrotóxicos todo el día, las compañeras trans que son asesinadas, que le impiden el acceso a las universidades, o otras compañeras como pasó ayer en Derecho, que a una compañera le echaron porque le llevó a su criatura a la mañana y una profesora le dice, yo no estoy para cuidar bebés, por favor retírate de la clase, donde las universidades no cuentan con guarderías para los niños de las mujeres madres, mujeres políticas, para reivindicar un poco que las mujeres tenemos derecho a estar en la política. Y entonces una aglomeración de muchas mujeres Sí. queriendo realmente tener un espacio y queriendo mostrar nuestros derechos. Tenemos nuestras redes sociales A ver. y tenemos acá, esta es nuestra consigna, Yo Paro 8M, Paro Mujeres Paraguay, es nuestra página en Facebook. Y la idea es un poco tener varias actividades y les invitamos a todas y todos el 8M, 8 de marzo a las 8 de la mañana, a hacer un paro donde estén en sus colegios, en sus universidades, en su trabajo, y ese día portar una remera lila o fucsia Sí. para poder decir que están apoyando el paro. Finalmente. Y después a Sí. las 6 tenemos una marcha que sale de la Plaza Uruguaya y termina con un festival artístico. Ya me dicen que me queda solo un minuto. Doctor, finalmente, ¿hay sentencia? ¿Tu cliente volvió a la facultad? ¿Ya no? A mi cliente en represalia, la universidad le expulsó. Que es En el otro caso de acoso sexual. No, este caso de Claro. acoso sexual, al día siguiente de que esta sentencia salió, de que Kriskovic se confirmó que galanteaba y cortejaba a mi cliente a través de, porque si bien se desestimó la denuncia, el fiscal fue claro, el fiscal Fabián Centurión, en decir en su desestimación que Kriskovic galanteaba y cortejaba a mi cliente y que eso, según él, en Paraguay únicamente, ¿verdad? Ajá. No es
acoso. Ahora, doctor, para ir cerrando, porque tengo que Sí. cerrar el Por programa. último, por favor, te quiero decir Sí. algo. El celular de mi cliente está a disposición de la Universidad Católica para ser peritado O sea, ella ya no está en la facultad. cuando quiera. La expulsaron, la metieron en Volvió una a bolsa tomar de la compra de carrera, No notas. importa qué universidad, pero volvió a retomar. Sí, retomó y se está recibiendo. Ya. Pero Fantástico. quiero dejar claro que a ella la expulsaron de la Universidad Católica, la metieron en la bolsa de compra notas, ¿verdad? Faltándole 3 materias para recibirse. O sea, ¿quién compraría las últimas 3 materias? Fue en venganza. Fue en venganza y uno de los profesores en fiscalía fue a declarar que ella rindió. O sea, imagínense cómo estamos y dónde estamos. Ese es otro juicio oral que ella afronta. El señor Kristovic le está llenando de juicios a ella con tal de cansarla y con tal de que Al ella se final, calle. ella termina como la culpable. Prácticamente. Pero ¿quién Hago fin- lectura de lo que estás diciendo. Así mismo, así mismo. Imagínense los costos que ella tiene que soportar para defenderse luego de este acoso. Si solamente en honorario de abogado, imagínense Kristovic demandándole a su víctima por $450,000 americanos ¿Y vas a como pagar eso? resarcimiento. ¿Vas No, a estamos en pagar juicio. Él va a pagar los honorarios del juicio, te puedo asegurar, más temprano que tarde. Gracias, doctor. Yo no voy a parar de verdad hasta que hagamos justicia. Por eso le queremos invitar mañana a las 6 de la mañana en la catedral a un acto, por favor. A las 6 mañana. Mañana a las 6 de la mañana. Chicas, muchas gracias. Doctor, también quiero decirle aquí a nuestras invitadas universitarias que sigan en la universidad, abracen la ciencia, que sigan aprendiendo sus respectivas ciencias, sus respectivas carreras y que terminen. Mucha fuerza, que les vaya siempre bien y eso inculquen también a sus respectivos alumnos cuando sean profesoras también, que esta mala experiencia no les trunque la vida, que sirva de ejemplo, pero para ayudar a otras personas que cayeron como víctimas. Así que gracias por acompañarnos y que Gracias. tengan más que nada un mejor porvenir. Gracias, chicas. Gracias. muy Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenemos que ir a una pausa. A la vuelta vamos a ocuparnos de otro tema en relación a educación. Se dio esta semana un reajuste en el salario de los docentes y de algún sector administrativo, directivos también. Vamos a hablar de eso en unos instantes. Y como ya habíamos adelantado en este bloque, vamos a hablar acerca de lo que se dio esta semana. Un reajuste en el salario de los docentes, directores, administrativos. Hablamos de un monto del al menos porcentaje del 7,7% en principio y un 2,3% para julio, cerrando así un 10% este año en lo que hace al sector educativo. Pero quien sabe mucho más de esto y nos dará más detalles acerca de lo que se da acerca del presupuesto dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, anteriormente y Cultura, está Gabriel Espínola, que es de la Organización de Trabajadores de Educadores del Paraguay, Auténtica, OTEP Auténtica, no SN. Efectivamente, es para no confundir, por eso lo de auténtica. Hemos sido parte en un momento de la TSN, pero es hoy día parte de nuestra historia del movimiento sindical casi inexistente. Casi inexistente. Ahí está Han- Blanca Ábalos. Han desarrollado prácticamente una política de autoinmolación. Así lo La posición en extremo radical, sin sustento de base, te lleva solo a tener discurso, a no tener propuesta, a no tener planteamiento y lo más grave, a no tener gente, porque puedes tener propuesta, planteamiento y tener gente, que es lo fundamental, porque si no, ¿para quién hacer la propuesta y para quién hacer los Gabriel, y planteamientos? ellos estuvieron cuestionando, me refiero a la OTEP SN, muy fuerte, a la UNE, a ustedes Auténtica, a la FEP, Sindicato de Directores y lo demás, porque supuestamente ustedes solo pensaron en estos reclamos vía salario y no, por ejemplo, en las mejoras de los colegios que iban cayendo a pedazos. Claro, es una pretendida intención de separarse de este planteamiento que hacemos las organizaciones sindicales, que en esta oportunidad ha sido de manera unitaria, y en un intento de aparecer en el escenario político sindical. Pero el de separarse, quiero expresar a raíz de que esta posición que lo hicieron el día lunes,
los ha ubicado al lado de Cartes. Es una posición de los sindicatos cartistas que lo tenemos también, lo hemos tenido también ahí en la mesa, ¿verdad? O sea que ahora la OTEP SN sería ya un sindicato cartista. Lógicamente, pues si no, o sea, ¿quién estaba con la posición de iniciar la tarea de aula desde el día 23, es decir, de esta fecha? Era justamente el gobierno. Pero o sea, tal vez Blanca te va a decir cómo voy a ser cartista si a mí me echaron del MEC. Claro, pero hay muchos que fueron echados justamente por irresponsables, no porque sean necesariamente cartistas. Uno puede ser cartista desde la posición ideológica y desde la posición política o desde el acomodo. Lamentablemente, la dirigencia de la TSN pretende hacer aparecer como una rabiosa persecución de parte del gobierno que probablemente esté dado. Pero cuando tú das elementos a tu enemigo, el enemigo no va a dudar dos veces en hacerte desaparecer. Ahora, Eso es Gabriel, categórico. vamos a ocuparnos de lo que seguramente muchos docentes estarán esperando. ¿A cuánto lo que subió nuestro salario nos van a decir los docentes? Serías, a ver, tendrías la capacidad de contarnos, a ver, estos reciben tanto, estos también, los que trabajan en el sector educativo, ahí tenés los administrativos, los secretarios, ponele, los docentes que están en aula de las escuelas, los docentes están en los colegios. Contanos cómo se distribuye ese reajuste que ustedes consiguieron esta semana. Bueno, hay que en todo caso plantearnos que esto se da a partir del veto total que se produjo. Sin ese veto total no hubiésemos entrado en este conflicto. La aprobación de parte del Congreso Nacional se había dado en el marco de un ajuste del 15 y 10%. 15% para todas las categorías L y 10% para las categorías Z. Las ¿Qué L es? Es una categoría salarial de docente que están desde educación inicial hasta la coordinación departamental, es decir, pasando por supervisores, directores, vicedirectores, bibliotecarios, coordinadores pedagógicos, es decir, todos los docentes cumpliendo una de estas tres funciones: aula, técnico pedagógico, técnico administrativo, que es lo que está definido en el Estatuto del Educador. Y las categorías Z son los docentes catedráticos que están desde educación escolar básica, tercer ciclo, hasta formación docente. Eso de enunciar diferentes niveles y modalidades es porque existen también montos diferenciados, tanto en las L como en las Z. Y el veto nos llevó a este conflicto, instalado por el gobierno inicialmente, que estaba a punto de no iniciar nosotros estábamos a punto de no iniciar la tarea de aula. Claro, estaba la advertencia porque se decía que ustedes se quedaron sin el pan, Claro, sin la torta. claro, no solamente nosotros, también la inversión. Es decir, unos 325.000 millones de guaraníes del propio ministerio que administra el Ministerio de Hacienda, de los fondos de excelencia, estaba imposibilitado de utilizarse porque no pasaba por el presupuesto con el veto. Esto también es incorporado en este acuerdo. A lo que finalmente llegamos después de 5 reuniones entre enero y febrero, tanto con los dos ministros y en algunos momentos hasta el ministro del Trabajo, de una propuesta inicial de solo el 7,7% para los que perciben menos del salario mínimo hoy. Hoy menos del salario mínimo significa 1.824.055 guaraníes, que en este momento están percibiendo los docentes, seguirán percibiendo hasta el mes de abril este salario. Desde abril será el salario mínimo legal vigente. Y el acuerdo incluye a que los que vos mencionabas, los secretarios de la institución educativa, los funcionarios de la administración central del Ministerio de Educación y Ciencia, van a percibir su salario mínimo desde enero. O sea, hay un efecto retroactivo para los funcionarios. Espera que Gabriel, porque se puede malentender, porque hay muchísimos funcionarios administrativos dentro del sector educativo, pero ¿qué pasa si ese funcionario administrativo gana más del salario mínimo? No, el que esté percibiendo más el salario mínimo no va a tener ningún ajuste. Para ese no hay ningún reajuste. No. Para el que gana menos del salario mínimo, 7,7% desde enero. pero solo para el administrativo. Exacto, No desde así enero. para el docente. Exacto. Ahí se entiende. Yo estoy en un colegio, tengo una categoría fuera de L y Z y es mínimo. Voy a percibir desde enero retroactivo. En el caso de los docentes, aún cumpliendo función administrativa, ¿sí? Yo puedo estar en la dirección de currículum, como técnico de currículum, con rubro de L o con rubro de Z. Aunque esté trabajando en la administración central o esté trabajando en la supervisión con uno de estos rubros, voy a tener ajuste de salario desde abril
Gabriel, estoy mirando acá. Me decías, para recapitular, rubros L y Z, sí o sí tendrán este incremento del 10% que te vendrán en 2 etapas, abril y julio. ¿Cuáles son los rubros que no van a tener este reajuste? Los que no van a tener este reajuste desde ese tiempo, Sí. abril y julio, Sí, son todas las categorías G, H, las que están fuera de estas dos, que es L y categoría, Z, L y que Z. son de los funcionarios. O sea, mira los funcionarios, tu certificado. exacto, Si dice los- L y Z, tenés. Claro, volvemos a repetir, los funcionarios que hoy día tienen menos del mínimo percibirán retroactivo desde enero como único ajuste, pero los que tienen superior al mínimo no van a tener ningún ajuste, ¿no? O sea, en eso tenemos que ser absolutamente claros. Con esto, lo que nosotros pretendemos es incrementar, porque está prevista unas nuevas conversaciones a fin de que desde septiembre vayamos a el planteamiento es que vayamos a incrementar porcentajes superiores para las L3F fundamentalmente, que son compañeras y compañeros que están en educación inicial y educación escolar básica y educación permanente. L3F. Exacto. Pero ellos van a tener ya también ahora... Van a tener desde abril el 7,7%, pero en el año llegaríamos solo al 10%. El ajuste vetado fue del 15%. Los catedráticos a julio llegan al 10%, que era lo aprobado en el presupuesto para el año 2017. O sea que con los catedráticos cumplimos, pero dejamos de lado a los, llamémosle a los maestros de grado, a la maestra de grado. Y creemos nosotros que esa es una tremenda injusticia, Cuando sigue grado, ponele el que se va al primer ciclo, al segundo. que se va desde el preescolar, Están todo un día con los chicos. así mismo, así mismo. Están hasta el 6º grado, son las Gabriel. llamadas anteriormente maestras de primaria. Qué injusto que es, Gabriel. Qué poco ganan los docentes. Bueno, por eso el año pasado, en perspectiva del cumplimiento de la Ley 1725, Estatuto del Educador, que en su artículo 23 al 26 habilita el salario básico profesional, acordamos con esta administración de que ese salario básico profesional debe ser de 3 millones de guaraníes, indexado con la inflación. Quiere decir eso que si hay porcentajes de inflación que se van ajustando, estos mismos porcentajes deben incidir sobre estos 3 millones de guaraníes para que se incremente. Nos propusimos 3 años. La Sí. primera parada era 2017 con el 23%. Y después... Estamos llegando al 10 solamente. Gabriel, te quiero preguntar si en el sector educativo hay reconocimiento al docente que se esfuerza y sigue preparándose. Ejemplo, ya tiene 10 años enseñando. Es profesor, es ahora licenciado y va a hacer ahora una maestría y se recibe de magíster en poner la educación. ¿El MEC te reconoce esa trayectoria de formación o no es equiparable a ello? Tu salario, digo. Te reconoce de manera escuálida. Tenemos una ley de escalafón del año 73 cuyos porcentajes son absolutamente desfasados en el tiempo. Dame A un ello, ejemplo. a ello le suple hoy día el Estatuto del Educador, cuyos porcentajes por quinquenio no están cumplidas. Por Sí. ejemplo, 10 años de ejercicio. Sí, Para que el escalafón se aplique en el marco de la carrera docente, tú por experiencia con 10 años tienes que tener 10% más. Solo experiencia, 10%. A eso debemos de agregarle el nivel profesional, que tiene 3 componentes. Formación continua, 100 horas anuales. sí, En 10 años, 1000 horas. claro. Evaluación de desempeño, de muy bueno para adelante. Y trabajo de investigación. Estos 3 componentes por quinquenio te debe dar 10% más. Quiere decir que al 10º año, si tú cumples con todo esto, tendrías que tener sobre tu salario básico profesional 30% más. ¿Por qué? 20 por nivel profesional más 10 por experiencia, por antigüedad. Esto no se da. Gabriel, está interesante lo que estás contando, pero tenemos que ir a una pausa. A la vuelta de ella vamos a hablar más en detalles acerca del salario del docente, de los administrativos, directores, etcétera. Esto en un rato.
Bien, ya entrando en la última parte de la clave, esta noche estamos hablando y nos estamos ocupando del tema salarial del docente. Siempre escuchamos en los reclamos, en las protestas, que poco ganan y que mal pagados son los docentes y administrativos del sector educativo, cuando escuchamos en referencia a otras profesiones que incluso trabajando menos ganan más que los docentes que hacen un gran trabajo de apostolado en cuanto a la enseñanza de aquellos chicos que se van formando y que de algún modo serán líderes en nuestra sociedad. Estamos con Gabriel Espínola, él es de la OTEP Auténtica. Gabriel, cuando vos informás a quienes forman parte de la OTEP Auténtica, que se da el incremento del 10%, los que están contigo, ¿cómo recibieron la noticia? Pero sí muy sincero. Y fue muy dispar, los catedráticos muy alegres, muy felices. No se tenía previsto el 7,7 desde abril, se tenía previsto 10% desde julio. Los catedráticos de julio llegan al 10%, con el adelanto del 7,7 desde abril. Los que quedan relegados son los compañeros que están en los grados, tanto en el preescolar, educación inicial. Es como que quedaron más decepcionados. Evidentemente. La expectativa era mayor. Evidentemente. Además, el costo de vida es mayor. Los requerimientos en términos de material educativo también es. Porque yo veo tantos docentes que en sus casas continúan trabajando porque llevan los cuadernos, llevan las libretas, las planillas. Realmente es un trabajo estresante. Es que tú no lo puedes hacer en el grado, porque si tú lo haces en el grado, está distrayendo el proceso de enseñanza. Tú vas a ser el centro de atención. Y si no está desarrollando una tarea con la cual o se integre, con el cual se involucre, con el cual desarrolle como parte del proceso de enseñanza. Gabriel, hay otro factor que suelo ver en muchos colegios. Siempre escucho que tienen un promedio de 25, 30, pero seamos sinceros, en muchos colegios las aulas tienen más de 50 alumnos. Los colegios emblemáticos de las capitales departamentales están abarrotados. Por eso te digo, hay que sacarse el sombrero ante muchos docentes, pero muchos docentes que siempre decimos, bueno, 25 alumnos, y tal vez es un número ya para sostener un aula, pero yo veo 60 alumnos en muchos casos. Es antipedagógico. Pero hay. Claro que lo hay. Entonces lo que tenés allí es una cantidad de personas con una gran expectativa, pero la posibilidad del desarrollo de sus potencialidades es mínima. Y mínima reducida probablemente a los que están más cercanos al profesor, a su metodología y a la tarea. Gabriel, ¿cuánto se paga por hora cátedra al catedrático? Hoy día están percibiendo de manera nominal 18.425 guaraníes. ¿Vos te das cuenta que es bajísimo eso en comparación a la universidad que te pagan 40.000, 50.000 hora cátedra? Hay que reducirle 21,5%. Menos 20%. 16% a la caja de jubilación, 5,5% al IPS. ¿Cuánto tiene que trabajar un docente para jubilarse? 25 a 28 años. Y si durante ese lapso tuvo hijos, se le va restando. Solo a las mujeres. Solo mujeres. Cumplido 25 años. ¿Hombres no? No gesta el hombre, ni está con todo. Tiene igual día hoy licencia por paternidad, que en la nueva legislación que está en vigencia. Pero no se le resta años por cada hijo. No. No creemos que sea correcto tampoco. Pero debe desarrollar 25 años de presencia activa para a partir de ahí computársele hasta 3 hijos a las compañeras mujeres. Pero fíjate en el caso de los catedráticos, para acceder a un ingreso relativamente importante, como mínimo debe estar en 8 a 10 instituciones educativas. Profesor taxi. ¿Cómo haces para llegar a tiempo? A tiempo. Vas a llegar, pero a tiempo probablemente no. Entonces, 1, 2 o 3 instituciones o más están siendo afectadas por el tiempo que no llegas. Esto tampoco tiene su efecto en los educandos en muchos lugares, pero también tiene un efecto sobre el docente. Muchos de estos compañeros y compañeras muchas veces sufren accidentes, nadie lo compensa, la seguridad social está muy debilitada en ese sentido, por la que en su oportunidad, no solamente en Paraguay, a nivel internacional, se propone el reconocimiento profesional. En Paraguay los docentes no tienen todavía hoy el reconocimiento como profesión.
No hay profesión en el Paraguay que gane salario mínimo, excepto los docentes. Los docentes sí. Las compañeras que están en el trabajo de salud tienen un ingreso relativamente importante, merecida, por cierto. Probablemente deben ser más, pero está relegado a la educación. Yo admiro muchísimo a aquellos docentes, aquellas maestras que toman una canoa en zonas fronterizas del país e incluso en las zonas del bañado donde con canoa tienen que llegar a las aulas. Y es un trabajo en serio para ponerse de pie y aplaudirlos. Sí, no solamente esa, las que tienen que ir hoy día, antes era solamente sobre caballo, hoy sobre moto, distancias extraordinarias, parten domingo a la noche para amanecer el lunes, vuelven viernes. ¿Dónde quedan a dormir? Gabriel, me queda un minuto de programa, me dice mi director, y quiero consultarte para cerrar. ¿Escuchaste el discurso hoy de Riera, que decía que hay 38 colegios que van a pasar por mal estado de sus escuelas en capillas, bajo árboles, en galpones? Son mucho más. ¿Es un discurso político que hizo él? Sí, pero son mucho más. ¿O es un discurso así, mira, soy objetivo y realista con mi situación? No, disminuyó la realidad e intentó ocultar la realidad. Y más, 38 te parece poquito. No, hay muchísimo más. Hoy Ignacio Apane, de Tacumbú, de la zona de Bañán, no ha podido desarrollar por el peligro de derrumbe. Tenemos en muchísimos lugares agrietadas las instituciones, en precarias condiciones las zonas rurales, ni qué decirla. Hoy en Yacecañí están en el asentamiento de la Victoria, están las madres y los padres en vigilia porque va a caer y están esperando a que vayan los funcionarios del ministerio para el efecto. Paraguay dejó de invertir en infraestructura, y más que en infraestructura, dejó de invertir en la educación pública. Y la consecuencia es esta. La consecuencia es que se va a ver sus resultados dentro de 10, 15 años de manera más grave aún. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Hemos hablado de varios temas relacionados a educación, pero por sobre todo el reajuste salarial del 10% que tendrán este año docentes, un sector de los administrativos, directores y quienes trabajan al servicio de la educación. Que tengan un excelente año escolar, Gabriel, todos los sindicalistas, docentes, diferentes maestros, directores, alumnos, padres de familia, todos los que están involucrados en educación, que tengan un excelente año este 2017. Llegamos de este modo al final de La Clave, en otra edición más. El próximo jueves les va a acompañar de vuelta el señor Germán Martínez Bierzi. Que tengan una excelente, por lo menos, jornada de lo que queda, que descansen y sigan con la programación. La Clave fue presentado por Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad.